Profilaxis antimicrobiana. Debemos comentar que tanto médicos como odontólogos han indicado tradicionalmente la profilaxis antibiótica para prevenir enfermedades, como ser la endocarditis infecciosa, antes conocida como endocarditis bacteriana. Es una enfermedad infecciosa, si bien es poco frecuente, tiene elevada morbilidad y mortalidad, aproximadamente en un 20%. Actualmente, las sociedades científicas han restringido notablemente la utilización de antibióticos de manera preventiva. Incluso algunas han propuesto su desaparición, es decir, la no utilización del mismo con este fin. No obstante, aún permanecen algunas indicaciones de utilización de medicamento con recaudos. Estos recaudos consisten en tener en cuenta aspectos que son fundamentales para lograr la efectividad de la profilaxis sin realizar un uso excesivo del mismo. Es decir, la profilaxis antimicrobiana es el empleo de antibióticos en la etapa preoperatoria y esto tiene un porqué, una finalidad, que es mantener niveles importantes, es decir, niveles altos de fármacos en los tejidos durante la intervención y mantenerlos por un breve periodo postoperatorio. Es decir, que no es útil ni razonable utilizar antibióticos posterior a la intervención quirúrgica. ¿Cuándo se utiliza? Para pacientes que tienen riesgo, y aquí es donde yace la limitación que están proponiendo las entidades científicas, no utilizarlo de manera generalizada como era utilizado muchos años atrás. Actualmente se la utiliza entonces en pacientes de riesgo y ante determinados procedimientos, es decir, aquellos que conlleven sangrado. Bien, la profilaxis antimicrobiana es el empleo de antibióticos en la etapa preoperatoria, con finalidad de tener importantes niveles de antibiótico en tejidos durante la intervención y mantenerlos por un breve periodo postoperatorio, el cual es suficiente. Se aplica de manera única, no es necesario, como era en protocolos antiguos, realizar la repetición o una nueva ingesta del medicamento posterior a la intervención quirúrgica. Entonces tenemos dos aspectos importantes, que sea preoperatorio y sea de toma única. Al momento de decidir la necesidad de utilizar, de indicar una profilaxis antimicrobiana, debemos pensar entonces el para qué, que lo explicamos, el cuándo es muy importante, ya lo veremos, y el cómo. Bien, ¿cuándo? En términos generales podemos decir cuando hay disminución de las defensas en el paciente. Pueden ser personas que cursen con enfermedades crónicas, como ser diabetes, que presenten una insuficiencia renal o hepática, que utilicen de manera crónica por diversas patologías glucocorticoides o algún inmunodepresor, que presenten cáncer de nutrición. Pueden ser pacientes de riesgo a nivel cardíaco, como ser que ya hayan padecido una endocarditis bacteriana, que presenten prótesis articulares, que sean pacientes trasplantados. Específicamente a nivel cardíaco podemos tener estas situaciones. Pacientes que tengan válvulas protésicas o algún material protésico que es utilizado para la reparación de la válvula cardíaca. Es decir, como dijimos anteriormente, pacientes que ya hayan tenido endocarditis previa, pacientes con cardiopatías congénitas, cianóticas no reparadas quirúrgicamente o reparadas con algún material en el semestre anterior al momento de la intervención y al momento de la indicación de la profilaxis.
Bien, una vez que se determina en qué situaciones es necesario prescribir una profilaxis antimicrobiana, también vamos a determinar, a reconocer ante qué procedimiento, no ante todos los procedimientos, sí en aquellos que son considerados de alto riesgo, como extracciones, reimplantes dentarios, biopsias, incisiones de toda índole, injertos óseos, raspado alisado, cirugías, ya sea periodontal, endodóntica, paraprotética, procedimientos que en general conlleven sangrado. Es una forma de identificar a todos aquellos procedimientos que sí necesitan una profilaxis en pacientes que tienen susceptibilidad a desarrollar infecciones. Si bien hace muchos años la utilización de profilaxis antimicrobiana era extendida a todos los pacientes, tanto antes como después de una intervención quirúrgica, hoy en día, a fin de preservar la utilización y realizar una prescripción, un uso razonado de los antibióticos, ya no es necesario, no es recomendado utilizar profilaxis antimicrobiana en pacientes sanos, sea cual sea el procedimiento a llevar a cabo. Sí, bajo consideración del profesional estarán procedimientos de alto riesgo, como ser trasplantes, injertos, cirugías de tumores, cirugías óseas ortopédicas, cirugía periapical y dientes retenidos. Bien, finalmente llegamos al cómo. Es muy importante seguir las pautas recomendadas por consenso por la Academia Americana de Cardiología, a la que se une también la Asociación Dental Americana y muchas otras entidades que apoyan las pautas posológicas que le vamos a nombrar. Se realizará con amoxicilina 2 gramos 1 hora antes de la intervención vía oral. En caso de que el paciente esté internado, podrá usarse la vía intravenosa, siendo la posología 2 gramos 30 minutos antes de la intervención. Aquellos pacientes que refieren ser alérgicos a la penicilina, a la amoxicilina, en ellos se podrá utilizar la opción clindamicina 600 miligramos o acitromicina 500 miligramos. La pauta posológica será 1 hora antes si es por vía oral o media hora antes por vía intravenosa. La importancia de determinar la real necesidad de utilización o de indicación de una profilaxis antimicrobiana radica en que debemos evitar la propagación de cepas de microorganismos multiresistentes. Es por eso que hay un protocolo realizado por consenso a fin de limitar ya sean los efectos adversos, la generación de resistencia bacteriana. Últimamente, ya hace un buen par de años, la OMS comenzó una campaña de alerta para evitar la propagación de la resistencia bacteriana. Es una campaña de concientización del buen uso de los antibióticos. Es así, como dice esta placa, el uso excesivo e indebido de los antibióticos supone un riesgo para todos. Tomar antibióticos cuando no se necesitan acelera la aparición de resistencias, que es una de las principales amenazas para la salud mundial. Con esta imagen yo apelo a la toma de conciencia cuando uno va a prescribir, de determinar la real necesidad. Son productos muy beneficiosos para la salud y conservar su efectividad es responsabilidad de todos. Muchas gracias.